Muy buenas noches, amigas, amigos, amigues que sintonizan la Suprema Estación 96.1 en el Azuay y a todas las personas que también escuchan la estación a través de www.la961.com. Mi nombre es Pedro Gutiérrez. Iniciamos este programa de esta 10ª temporada de Sin Queta, su programa que está todos los días domingos de 7 a 9 de la noche. Y pues el día de hoy que venimos con un proyecto que vamos a inaugurar y que sin duda estaremos durante los próximos domingos y las redes sociales conversando a través de lo que es construyendo una política sin etiquetas. Así que pues esta noche estaremos con grandes invitados, invitadas, invitadas también desde las juventudes para hablar sobre política. Ahora que estamos en el marco justo del balotaje, que el día de hoy también le recordamos a quienes nos escuchan que desde las 8 de la noche será una cadena nacional con el debate presidencial entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz. Pues con esto iniciamos y les recordamos también que estamos en el Facebook Live como Sin Etiquetas 96.1. Cris. Así es, estamos estrenando proyecto, estamos construyendo política desde Sin Etiquetas. Sin Etiquetas es un programa que se basa en el enfoque de género, de derechos humanos, LGBTIQ+, intergeneracional e intersectorial. Así que la idea de este programa es demostrar cómo las y los jóvenes estamos haciendo política desde distintos espacios y además lo difícil o lo complicado que es realmente la participación y cómo se van logrando cosas también en el Ecuador. Así que bienvenidos a nuestros invitados del día de hoy. Ya mismo comenzamos. Antes quiero darle la bienvenida a mi compañero de Sin Etiquetas, el otro Pedro Mosquera. Gracias, Cris. Y sí, Pedro Mosquera les saluda desde la ciudad de Cuenca y les agradezco a todos por acompañarnos semana a semana en este programa de Sin Etiquetas a través de la 96.1, la Suprema Estación. Esta noche dialogamos con diferentes jóvenes, actores políticos, para que nos cuenten desde sus trincheras cómo ellos hacen activismo y política. Además, nos enlazamos al debate presidencial de las 8 p.m. Recuerda que la información es poder y conocer más sobre quienes se disputan hoy la presidencia nos permitirá tomar una decisión más informada. Como ya lo dijo Cris y como ya lo indicó Pedro, este programa es el primero de 3 en una cruzada por desentrañar el activismo y la participación política desde las juventudes post-elecciones 2021, construyendo una política sin etiquetas. Así que les invitamos durante estas semanas, durante este mes, a que se activen en nuestras redes sociales para conocer más sobre las diferentes acciones y novedades que tendremos en esos espacios. Asimismo, les invito a que se conecten con nosotros. Estamos en vivo a través del Facebook Live de Sin Etiquetas 961 y estaremos atentos a sus comentarios en esta red. Así que te invitamos a que interactúes con nosotros y nuestros invitados esta noche. Vamos, Pedro. Muchísimas gracias. Y pues bueno, la pregunta de esta noche es alrededor de la participación política. ¿Quiénes y cómo se participa? Y para esto estamos con quienes nos van a ayudar a extender esto, poner sobre la mesa y también para que la gente pueda entender cuál es la participación que están haciendo las juventudes en el Ecuador desde diferentes lugares, tanto en lo local, en lo nacional y también con un impacto regional. Y pues bueno, aquí nos acompaña, estamos con Alexander Pérez Gavilanes. Él es militante del Movimiento de Barrios en Lucha, el MBL. Él es representante de jóvenes desde la ciudad de Quito. También nos acompaña Anthony Guerrero. Él es promotor de salud sexual y reproductiva de la ciudad de Esmeraldas. Y dentro de poco ya se unirá y estará también con nosotros Jairen Noriega, quien es asambleísta alterna, electa por el Distrito 3 de Pichincha por la lista 1 Centro Democrático y es la asambleísta más joven que tiene la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025. Es una mujer feminista y bisexual también. Y pues bueno, en el marco de esto, agradecerles por estar aquí, chiques, y pues realmente poder plantearnos, ¿no? Creo que primero es como a nivel grosso, digamos, ¿qué entendemos por política, ¿no? A veces la política está entendida como esta mala palabra, digamos, en la cual a veces se trata de huir porque está muy ensuciada, porque se aferra a cosas que lo socialmente vemos que es negativo y peor aún en momentos en los que vivimos con una crisis económica, una crisis política, una crisis ética. Entonces, iniciar por ahí. ¿Qué es lo que entienden ustedes como jóvenes? Y de ahí sí nos vamos adentrando un poco al trabajo que ustedes también vienen realizando durante estos últimos años. Así que tal vez te tomo la palabra, Alexander, para iniciar contigo. Buenas noches, primero,
Más bien agradecer la invitación a todos quienes conforman parte de Sin Etiquetas. Un saludo a los otros expositores, a todos los que nos están viendo, escuchando, compañeros de mi organización también, que sepan sentirse representados. ¿Cómo entendemos nosotros política? Decirles que mi organización, Movimiento de Barrios en Lucha, es una organización que tiene una perspectiva nacional. Actualmente estamos en 2 ciudades, en Quito y Guayaquil, y tratamos de agrupar a los trabajadores precarizados. ¿Qué quiere decir un trabajador precarizado? Que no tiene un lugar fijo de trabajo, que no tiene un sueldo fijo a fin de mes, que no tiene seguridad social, que se la tiene que jugar día a día para conseguir la comida, que vive en el subempleo. Todas estas características son de los trabajadores precarizados. Eso nos parece a nosotros importante primero para poder hacer la reflexión desde cómo vemos los jóvenes esta realidad. Y bueno, era importante para nosotros porque, claro, antes de la pandemia, según el INEC, había un porcentaje de empleo no adecuado del 63%. Los resultados del INEC mismo, el indicador de empleo no adecuado, que salió este 2 de marzo, fue que estamos en el 69.2% de empleo no adecuado. Esta es la lamentable realidad de quienes son las familias que son parte de nuestro movimiento Barrios en Lucha y que para el Estado son eso, simplemente cifras. Entonces, ¿qué entendemos desde el grupo de jóvenes que hemos formado en el movimiento Barrios en Lucha? La política son todas las acciones, desde la más chiquita que hacemos ahí con los vecinos en el barrio, en cada barrio. Desde el informativo que hacen las compañeras en Guayaquil, donde se debate en asamblea con los vecinos y las vecinas la coyuntura del país, hasta los tambores que hemos hecho acá en Quito con el grupo de jóvenes para dar una alegría en cada barrio cuando tocamos. Desde esos espacios chiquitos, la política hasta niveles más macro, que sería, por ejemplo, las demandas ya puntuales que le peleamos al Estado, que queremos demandar el trabajo, no caridades, queremos que se cumpla el derecho a tener todos un empleo digno, condiciones dignas. La política a veces se queda reducida al sistema electoral. Entonces nosotros hemos dicho que el rol de los jóvenes no es simplemente sufragar y ahí se queda la política. Más bien la entendemos desde la solidaridad, desde los márgenes, desde los barrios, desde la organización popular. Eso entendemos nosotros por política, Pedro. Muchísimas gracias, Alexander. Y yo quiero rescatar en este diálogo, bienvenida, Jairen, a Sin Etiquetas. Estábamos ya esperándote. Siempre un gusto volver a tenerte aquí en este espacio. Bueno, estamos, para contextualizarte, estamos hablando de qué es política. Entonces, la idea es ir conversando desde la trinchera de cada uno y cada une lo que se hace para construir política. Y ahí quería preguntarle a Anthony, que trabaja uno de los temas, yo creo que más importantes dentro de la agenda de juventudes y es el tema de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es y cómo planteamos la política si es que no tenemos acceso a información, si es que no tenemos acceso a anticonceptivos, si es que no tenemos acceso a planificación, si es que no tenemos acceso a decidir sobre nuestro cuerpo, si es que todavía las diversidades sexuales siguen siendo una aberración, entre comillas, por supuesto, para la gente que evidentemente considera que estas personas no hacen política? Pues queremos saber desde tu lógica, desde tu trinchera, cómo se genera este diálogo político desde los derechos sexuales y reproductivos, que yo creo que es un tema súper importante, sobre todo por la edad, ¿no? La edad reproductiva en la que nos encontramos. Así que, Anthony, te escuchamos. Gracias, Cristina. Qué buena pregunta. Primero quisiera agradecerles de nuevo por este espacio. Ustedes siempre me invitan y es un gusto estar aquí con ustedes cada vez. Pues es una muy buena pregunta porque es especialmente los derechos sexuales y reproductivos quienes ponen en conjetura el tema de la política como lo entendemos tradicionalmente.
Entonces, cuando pensamos en política, tradicionalmente decimos, pues es la política estatal, son las políticas públicas, es la constitución, es cómo funciona, digamos, todo el aparato social a un nivel jurídico, judicial, y bueno, nos imaginamos toda una estructura, digamos, macro social que representa, digamos, al Estado nacional, ¿no? Pero cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, vamos a hablar de alguna cuestión más micro. Entonces nos referimos a unas políticas individuales y a unas políticas relacionales, y que tienen que ver específicamente con las relaciones amorosas, con las relaciones sexuales, con las relaciones de convivencia con nuestras parejas. Y ahí es cuando se comienza a minimizar cómo podemos hacer política desde esos espacios, ya que son espacios pues que tienen que ser de la intimidad. Es decir, la política supuestamente solo tiene que ver con lo que hacemos en la vida pública. Sin embargo, cuando entendemos que hay unas responsabilidades que hay que asumir en la vida íntima, entonces ahí es cuando es tan importante hablar de una política íntima, una política que está reservada al espacio privado y una política que tiene que ver con los cuerpos. Creo que ahí es muy importante retomar, digamos, esta frase política muy conocida de los feminismos, que dice el cuerpo es político, ya que es en el cuerpo, en el agenciamiento del cuerpo, de su constitución, ya sea por su orientación sexual, por su género, por su, eh, por su concepción étnica y su relacionamiento con nosotros, pues ahí ya hay unos acuerdos de convivencia pues, que hay que respetar y que hay que considerar cuando estamos con una persona en una relación sexual. Entonces, ahí es cuando es muy importante. Yo trabajo este tema, no lo hago solo, lo hago con algunas organizaciones. De hecho, pues trabajo primero con Jóvenes Positivos, que es la red ecuatoriana de jóvenes viviendo con VIH en el Ecuador. A estos jóvenes pues les interesa muchísimo pues que se garantice, digamos, primero su acceso a tratamiento antirretroviral, su tratamiento en general, pero también que se garantice, digamos, su derecho a poder tener una vida sexual saludable. Entonces, ahí vemos cuando la política pues no solo se interesa de que puedas tener servicios médicos, sino que también pueda asegurar un entorno en donde no se discrimine a las personas viviendo con VIH y, por ende, a través de eso pues puedan tener relaciones sexuales saludables. A un nivel, digamos, más de acorde con la política tradicional, pues también trabajo con el Proyecto Nacional ALEP, que es Proyecto Regional ALEP, perdón, que es un proyecto del Fondo Mundial que tiene que ver con generar políticas públicas que, que ayuden a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de personas viviendo con VIH y otras poblaciones claves. Entonces ahí sí tratamos de que en el Estado se cuente con la documentación, las políticas públicas adecuadas para que las personas puedan tener exigibilidad de sus derechos sobre derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que no sufran estigma y discriminación, y si lo sufren, pues pueden tener mecanismos para poder hacer denuncias de estas vulneraciones de derechos. También que tengan acceso a tratamientos, que tengan información justamente para poder ejercer y tener relaciones sexuales seguras y amigables, y un sinnúmero de cosas más que son importantes, digamos, para un desarrollo adecuado de los jóvenes, que es muy importante, aunque muchas personas no lo crean, su sexualidad. Muchas gracias, Anthony, y asimismo muchas gracias, Alexander. Ustedes nos han podido dar cuenta realmente de cómo ese activismo, esa participación política se hace desde las diferentes problemáticas que realmente aquejan a la sociedad. Y ahora me quisiera realmente dirigir a Jairen, porque ella ha sido partícipe, ha sido electa como asambleísta por la provincia de Pichincha. Y en este sentido, Jairen, me gustaría que tú nos cuentes, ahora que tú vas a ser parte de esta nueva asamblea, ¿cómo es la participación política desde este lado ya político, partidista y ya con la asamblea? ¿Cómo ver a la participación política desde la mirada de un asambleísta joven, feminista y bisexual?
Bueno, muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Un saludo, Cristina, Anthony, Alexandre, qué gusto volver a verte. Sí, bueno, la verdad es que, digamos, esta es una nueva, una otra forma de hacer política, ¿no? Para mí, en este momento sigue siendo un descubrir qué es esto de hacer política desde el Estado, en la medida en que yo vengo de la lucha estudiantil, vengo de la militancia feminista, y eso, digamos, hace que desde esa perspectiva y desde esas formas de organizar, intente también transformar o trastocar formas de hacer política dentro del Estado, ¿no? A mí algo que me marcó muchísimo y al momento de aceptar la candidatura lo pensé, que tenía que ver con que junto con varios compañeros y compañeras a lo largo del año 2018, 2019 y 2020, peleamos en las calles la defensa del presupuesto a la educación pública, ¿no? Porque las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional eran políticas que lo que proponían era el desfinanciamiento de lo público, entre ellos la educación, y era algo que como estudiantes universitarios no nos podíamos desentender. Y durante esos años fuimos miles en las calles, no solamente en Quito, sino en todo el Ecuador. Éramos miles en las calles y sin embargo había una asamblea de 137 legisladores que nos negaron el derecho a poder seguir teniendo una educación de calidad. Y entonces ahí es cuando tú te preguntas y te das cuenta la importancia de que también dentro de las instituciones, ya sea el Estado central o la Asamblea Nacional, existan personas que estén conectadas, primero que vengan también, que provengan de la lucha de distintos sectores, ¿no? Estoy pensando la lucha de los trabajadores, la lucha por la vida digna dentro de los barrios, la lucha estudiantil, el movimiento feminista, porque creo que el habitar, digamos, de esas formas de transformar el mundo te permiten tener una perspectiva clara al momento de ahora poder ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, saber que durante varios años defendimos el presupuesto universitario en las calles y saber que eran muy pocos los legisladores que dentro de la Asamblea Nacional respondían a ese sentir popular de defensa de lo público para quienes habitamos y hacemos uso permanente y diario porque no tenemos otra opción, ¿no? Para quienes venimos de los sectores medios, de las clases populares, la salud pública, la educación pública, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, la verdad es que nos atraviesa porque no tenemos otra opción de habitar el mundo que no sea esa. Y digamos, ese vivir en la defensa de lo público también a día de hoy me genera un compromiso, ¿no? El pensar también la política no solamente desde el Estado, a mi criterio, o solamente desde las organizaciones, sino hacer política un pie dentro y un pie fuera del Estado, jamás olvidándose de dónde venimos, a quién respondemos, cómo es que llegamos a ocupar esa curul que no nos pertenece a título personal a mí como Jairén Noriega, sino que al contrario tiene el nombre de muchos y muchas que han construido este camino. Yo no podría decir en este momento que represento a los jóvenes o que represento la voz de las mujeres, porque las mujeres y los jóvenes somos un sector tan diverso que la verdad sería muy poco humilde decir que yo represento en su totalidad estos sectores, pero lo que yo sí prefiero como yo sí prefiero identificarme es como producto de unas luchas, de la lucha feminista, de la lucha estudiantil, y a partir de esas luchas que construyeron mi quehacer político, ahora trasladar esos mismos principios y esas mismas ganas de transformar el mundo dentro de una institución como la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Jairen. Creo que es importante algo que tú has mencionado ahora y sobre todo en el marco electoral en el que nos encontramos también, ¿no? Que es justamente esta política que puede interpelar al poder constituido, en este caso, las autoridades electas,
pero que al mismo tiempo esa movilización es permanente en las calles, ¿no? Hace poco acabamos de pasar el 8 de marzo como tal y vemos justamente cómo las mujeres se vienen organizando, ¿no? Durante varias décadas como tal, durante muchísimos años, y es justamente como ahora, digamos, de alguna manera, son esas propuestas, digamos, son esas apuestas políticas, éticas, que han ido llegando de a poco a través de leyes, leyes que sin duda son imperfectas, pero que la idea es poder ir construyendo un poco desde ahí. Pero Anthony, quería preguntarte a ti también como, digamos, en esta idea, digamos, de la identidad y de la interseccionalidad, pues justamente hay veces en las que el ejercicio de la política se hace mucho más complejo, ¿no? Porque a veces no solo, digamos, podemos ser jóvenes como tal, que ya hay una idea medio adultocentrista, digamos, de que no debemos habitar la política, pero por otro lado, cuando no somos heterosexuales, se entendería que tampoco deberíamos estar totalmente en lo público, y más aún cuando lo unimos esto a temas de raza, de clase como tal. Entonces, ¿cómo miras tú, digamos, también el ejercicio, digamos, porque la política se hace a través de la visibilidad y de acciones, ¿no? Acciones que a veces también son atacadas, que son boicoteadas, y más aún con la presencia, digamos, de grupos que tratan de hacer una regresividad de derechos. ¿Cómo hablar de estos temas, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos, de temas de VIH, de población LGBTIQ+, cuando realmente son temas que para ciertos sectores de la sociedad que aún siguen siendo grandes, son temas tabús o son temas que no se debería adoctrinar, entre comillas, digamos, a las niñas, a los jóvenes, ¿no? Como desde ahí también, digamos, es una apuesta política, ¿no? Bueno, es súper complicado ese tema, porque existe un ideal de que la política pues es democrática, ya que vivimos en un estado democrático que no permite la discriminación bajo ningún concepto. Entonces, en teoría, pues el Estado está totalmente abierto, digamos, a la participación política de, de diferentes poblaciones, ¿no? Ya sea poblaciones viviendo con VIH, poblaciones racializadas, poblaciones de mujeres, poblaciones de disidencias sexuales. Sin embargo, el problema viene a suceder cuando estas poblaciones comienzan a mover agendas políticas para conseguir ciertas políticas públicas, para conseguir ciertos presupuestos. Entonces, ahí entra en conflicto, ya que el Estado pues, tiene intereses particulares dependiendo pues, quiénes sean sus representantes. Entonces, si contamos con representantes que quieren que más bien les interesa movilizar una agenda política con un plan familiar, por ejemplo. Entonces, ese plan familiar pues tiene ciertas características y por lo tanto quienes no se ajusten a ese plan familiar, por ejemplo, de una familia nuclear, pues no entran y no son beneficiados. Y tampoco de su presupuesto. Entonces ahí nos genera un problema grave, ya que, por ejemplo, si somos conscientes, pues la familia en el Ecuador son familias pues diversas. Eso es como uno de los ejemplos. Otro ejemplo que podría notar que es bastante de lo estético, hay formas protocolarias o de etiquetas, me encanta que el programa se llame Sin Etiquetas, por eso mismo, en cómo hacer política. Entonces, la política en el Ecuador se hace bastante mucho desde el traje, sobre todo la política estatal. Entonces, los actores políticos que no asumen estas etiquetas, incluso de la ropa y de la estética, es difícil que entren a espacios de toma de decisiones para negociar con estos agentes estatales. Y es mucho más grave, por ejemplo, cuando se trata de actores políticos pues, que se asumen políticamente desde su etnia y, por ejemplo, adoptan trajes que no tienen que ver necesariamente con el traje occidentalizado como lo conocemos, ¿no? De todas maneras, me gusta, por ejemplo, la presencia de los movimientos indígenas en estos espacios, sobre todo en estos últimos años. Creo que es muy importante llamar la atención sobre eso, verlos, digamos, con sus vestimentas identitarias es algo muy importante. Pero, por ejemplo, algo que me llama siempre la atención de la parte estética es que es muy raro ver, por ejemplo, una mujer negra con el cabello rizado haciendo política. Porque hay un imaginario, pues el cabello rizado no es un cabello
adecuado, digamos, para un espacio serio. Puede ser distractor o divertido, como lo dicen, ¿no? Asimismo, tiene que ver, por ejemplo, con los agentes políticos que son parte de las disidencias sexuales. A veces se menosprecia que hayan agendas políticas que tengan que ver con la sexualidad. Y en ese sentido, no se considera mucho eso como hacer política. Entonces, sí, hay mucho por hacer. Hay que entender que la política, más que una estética, tiene que ver, digamos, con un quehacer y un aprender a convivir. Por lo tanto, esta tiene que de verdad contemplar en su práctica, pues, las diversidades de todas las personas, pues, que quieren hacer política y que deben ser parte de la política que se debe hacer, porque si no contamos con estos actores, simplemente se van a movilizar ciertas agendas que benefician a las personas que ocupan estos espacios. Entonces, me gustaría, pues, llamar la atención sobre eso. Hay que participar, y hay que participar como somos, ¿no? No tratar de encajar, digamos, en esos espacios, porque eso de nuevo sería darle más poder al otro, de hacer las cosas como él quiere. Muchas gracias, Anthony. Y me gustaría pasar a Alexander sobre el movimiento Barrios en Lucha. Y me gustaría sobre todo conocer cómo ustedes accionan, cómo ustedes en este tiempo de pandemia, que ha sido tan complejo generar espacios de interacción, cómo ustedes lo han hecho desde su movimiento y cómo ustedes piensan que esto ha marcado un antes y un después en el activismo político. Gracias por la pregunta. Bueno, cuando no hay plazas de empleo adecuado, es difícil, por ejemplo, la sindicalización como ocurre en una fábrica. En ese caso, nosotros tenemos como objetivo crear asociaciones vecinales, porque resulta que la mayor parte de la población de nuestro país, en las ciudades sobre todo, no tiene un empleo adecuado. Entonces, nuestro objetivo es caminar hacia cooperativas en un futuro próximo. Es lo que queremos realmente hacer y es la apuesta que estamos haciendo. Y es lo que queremos disputarle al Estado. Y nos interesa hacer productivos. Hemos ensayado durante la pandemia la solidaridad, se hizo entrega de alimentos en estos barrios donde estamos. Se crearon actividades productivas con el fin de sostener a los vecinos, las vecinas, y nos dimos cuenta que de esto estaban participando también las hijas e hijos de nuestras vecinas, sobre todo porque son en su mayoría mujeres. A continuación de esto, se crea un espacio para jóvenes de parte del movimiento. Entonces, aquí están los hijos e hijas de las compañeras que hacen las actividades productivas. También están jóvenes que se han sumado a las convocatorias que hemos hecho, que vienen más bien desde una reflexión del feminismo, de temas culturales, del rock, del hip hop. Son compañeras y compañeros que han tenido que también jugárselas en la pandemia para ayudar a sostener a su familia. Y también otros compañeros que ya eran cabeza de hogar, jóvenes igual, y que tuvieron que igual empezar a buscársela porque se quedaron sin empleo. Entonces, otros tenemos compañeros jóvenes que están apenas en el colegio, ¿no? Y les ha tocado vivir toda la precarización de lo que es la educación virtual. Entonces, es en este contexto que surgimos como grupo de jóvenes, precisamente para apoyar, porque nos interesa no solo las cabezas de hogar, ¿no? O sea, nos interesa organizarnos las familias enteras. Creemos que es muy importante eso para nuestra organización y siempre es importante igual los niños, niñas como la juventud. Entonces, de esta manera hemos estado accionando, tanto en Quito como en Guayaquil. Muchas gracias.
Yo recojo esta propuesta de organización desde la familia, desde los barrios, porque la idea de este programa es mostrar cómo desde lo local, lo barrial, lo regional e incluso lo nacional se están moviendo, nos estamos moviendo las juventudes diversas y plurales. Estamos súper cansados, cansadas de que nos pongan en un mismo saco a todos los jóvenes y que todos los jóvenes necesitamos una sola cosa y esto no es así. Jairen, hay algunas preguntas que realmente me han llamado la atención. Para mí, tu llegada a la Asamblea es un símbolo muy fuerte, porque la coyuntura política actual nos está cerrando nuevamente las puertas a la política a las mujeres. Entonces, que haya un asambleísta joven que está, o que como tú mismo lo dices, te identificas de luchas feministas, estudiantiles, yo creo que es un símbolo muy potente. Yo creo que se puede lograr un camino y estás generando o abriendo el espacio para que otras mujeres jóvenes puedan ir llegando, ¿no? Y en esta pluralidad de la que hablábamos. Jairen, ¿cuáles son las acciones que tú puedes? Obviamente entendemos que una persona, una asambleísta, no puede transformar el mundo como quisiéramos, pero sí puede iniciar procesos importantísimos en la agenda legislativa y en la agenda juvenil. Una de ellas, que es algo que desde las juventudes organizadas nos hemos vivido quejando, es esta famosa ley de juventudes. Esta ley de juventudes no tiene nada de juventudes, no tiene nada de plural, no tiene nada. Y se ha minimizado el debate político de dicha ley a un enunciamiento de derechos, y de derechos que además ya ni concuerdan con la constitución actual, ¿no? Y que tampoco y recordar que nos quitaron la Secretaría de Juventudes, ojo, no sabemos si estaba bien o no, pero ya ni tenemos. Entonces, ya ni tenemos secretaría, no tenemos ley, no tenemos presupuesto y somos uno de los sectores estratégicos poblacionales del Ecuador. ¿Qué mensaje nos podemos decir? ¿Qué mensaje exacto, Anthony? ¿Qué mensaje podemos dar frente a eso? Obviamente no es tu responsabilidad como tal, pero tú estás en un sector donde sí se pueden activar debates y diálogos bien importantes en este tema. Sí, a ver, bueno, yo en principio te agradezco un montón tus palabras de consideración, porque sí, al final llegar a la Asamblea Nacional siendo mujer, joven, perteneciente a la comunidad LGBT, feminista, digamos, es todo aquello que proyectos no solamente neoliberales, sino también conservadores, como hemos visto en Cuenca, y aprovecho también para solidarizarme con ustedes como militantes feministas, como militantes de la comunidad LGBTIQ+, lo que hemos visto en Cuenca hace unas semanas y recientemente, que grupos de conservadores empiezan a tomarse el espacio público como propio, como suyo, la verdad es que es una cosa nada, que merece alarmarse, pero más que ello, seguir organizadas. Creo que es súper importante, estemos donde estemos, ya sea dentro del gobierno, dentro de la Asamblea Nacional, o en cualquier otro espacio de la política, de la alta política, si ustedes quieren, de la política de terno y de la política de maletín. Creo que nunca debemos dejar de organizarnos, y nunca también debemos dejar algo que a mí me parece fundamental, y es la conexión con los sectores sociales. A mí me parece que cuando dejas de hacer política conectado de las preocupaciones de la gente, desconectado de el cotidiano y del sentir ciudadano, a mí me parece que ahí la política deja de tener sentido, porque para mí la política es ese ejercicio de transformación permanente y de generar sueños y utopías permanentes a través de las cuales vamos caminando precisamente para lograr mundos más justos, ¿no? Y horizontes de vida sí, de oportunidades para todos y para todas. Entonces, a mí me parece que uno de los primeros retos que tiene la nueva Asamblea Nacional, que tenemos como legisladores, y yo diría sobre todo quienes llegamos a la Asamblea, digamos, como jóvenes, el primer reto que tenemos es resignificar el trabajo de la Asamblea Nacional. A día de hoy, esta es una institución que tiene una credibilidad del 2%, y es una credibilidad bien ganada, porque hemos visto
todo lo que ha sucedido. En octubre, la Asamblea Nacional no dijo absolutamente nada frente a la vulneración de derechos humanos que estábamos viviendo, quienes estuvimos en las calles peleando para evitar la eliminación de los subsidios, ¿no? Lo que significaba para nuestras vidas y las de nuestras familias una precarización de nuestras vidas, ¿no? Una asamblea que no ha sabido responder adecuadamente a los problemas que hoy estamos enfrentando y más bien lo que ha hecho ha sido agudizar. Vemos que en este momento existe una ley de apoyo humanitario que no tiene absolutamente nada de humanitario porque ha sido una ley que para lo único que ha servido ha sido para que los grandes empresarios de este país despidan a sus trabajadores con liquidaciones de miseria. Uno de esos casos, de los más emblemáticos, es el caso de los compañeros de Explosen, que a día de hoy se encuentran en huelga permanente por sus derechos laborales. Y es una asamblea que yo diría, salvo el bloque de la Revolución Ciudadana, no ha sabido responder a estas demandas y estos pedidos urgentes de una población que a día de hoy vivimos cada día más precarizados. La primera tarea entonces sería eso, ¿no? Devolverle la credibilidad a la Asamblea Nacional. Y la única forma de conseguir eso es trabajando, apuntando a generar leyes y reformas o derogatorias de legislatura que nada tienen que ver con la realidad que a día de hoy estamos viviendo. Tú mencionabas la ley de juventudes, por ejemplo, y en el caso de las mujeres, ¿no? Existe una serie de normativas, por ejemplo, para eliminar la brecha salarial, pero sin embargo eso se queda como, digamos, escrito en el papel y no trasciende y no conecta necesariamente con la respuesta que la gente necesita en el cotidiano. Entonces creo que por ese lado nos corresponde también generar una asamblea nacional, yo diría de puertas abiertas, en el sentido en que a día de hoy creo yo que es una institución que en tanto está desconectada con la gente, no dialoga con quienes son sus mandantes, porque al final quienes a día de hoy ocupamos una curul en la asamblea o un puesto dentro del Estado, solamente somos administradores de lo público y somos servidores del pueblo ecuatoriano. Y eso es algo que las autoridades no han sabido entender y vemos producto de ello gente que lucra a título personal de una curul en la asamblea con un hospital a su cargo o con carnets de discapacidad. Y eso es algo que la nueva Asamblea Nacional no puede permitir. Y para ello yo llamaría a la ciudadanía a hacer un permanente ejercicio de fiscalización de sus legisladores, porque creo que si nosotros llegamos a la Asamblea Nacional es a cumplir una tarea, y en cuanto esa tarea deje de ser cumplida, me parece a mí que ya no tiene sentido el que esa persona esté ocupando una curul. Entonces creo que la vía va en dos lados, ¿no? Por un lado, ejercer de forma responsable la tarea enorme y la enorme responsabilidad que significa legislar este país, pero por otro lado también una ciudadanía que permanentemente esté fiscalizando y esté pidiéndole cuentas a sus autoridades. Muchísimas gracias, Jairen. Y como para ir, digamos, redondeando y cerrando lo que ha sido este diálogo, también tenemos unas dos preguntas que nos parecen sumamente importantes. Ahora les voy a hacer esta pregunta que es para los tres. Tal vez ahí sí podemos concretarlo entre unos 2 minutos. Sería súper chévere para escucharnos. Y la primera es, ¿qué esperar desde las juventudes del nuevo gobierno? Y se vienen las elecciones del balotaje este 11 de abril y sin duda una gran parte de las personas que acudirán a ejercer su derecho al voto son personas jóvenes. Desde sus espacios, ¿ustedes qué piensan justamente que las juventudes deben de esperar de este nuevo gobierno? Vamos ahí, Alexander, Anthony, Jairen. Bueno, la posición de nuestra organización es que definitivamente no depositamos nuestras esperanzas en el sistema electoral. No nos convence obviamente ninguno de estos candidatos para esta segunda vuelta y además creemos que los cambios verdaderos no se dan con el simple hecho de ser joven. Es decir, tú puedes ser joven, pero puedes estar completamente alineado a los intereses de las clases dominantes y seguir reproduciendo eso. Entonces, si queremos tener cambios verdaderos, debemos entender que hay que cambiar las instituciones por otras, no solo integrarnos de estas instituciones, porque la maquinaria está hecha para que siga funcionando de esa forma. Y hay además unos límites económicos, unas condiciones económicas
Entonces nuestra posición es luchar, seguir luchando, y es complicado. Por ejemplo, la compañera Jairen, que gusto igual saludarte nuevamente, Jairen, es compañera feminista que ha estado en su lucha, que es histórica del feminismo, eh, pero claro, el líder del partido, el líder icónico del partido hace comentarios como aborto por hedonismo, ¿no? Entonces, desde ahí son cosas complicadas, ¿no? Y vas a tener un montón de asambleístas con ese mismo pensamiento. Es decir, eh, en Argentina tú podrás decirme que el aborto se consiguió por la asamblea, pero en realidad es una lucha histórica que viene demandando esto, de la demanda del aborto al menos desde el 2016. Entonces, la lucha como madre de todos los derechos, eh, octubre de 2019, se consiguió derrogar el pactazo por la lucha en las calles. Entonces, la lucha madre de todos los derechos, y con eso nos quedamos como organización. Gracias por este espacio. Adelante, Anthony. Yo creo que tenemos un gran labor por hacer. O sea, independientemente de qué candidato gane, hay unas agendas políticas que hay que impulsar y que hay que impulsar desde las juventudes. Hay que recordar que las juventudes somos una población importante en todo el mundo, no solo en Ecuador. En ese sentido, lo que yo creo que es más es conveniente hacer es que todas las juventudes ecuatorianas pues estemos en contacto y estemos movilizando estas agendas políticas que son muy necesarias, sobre todo temas de salud, educación, trabajo, que han sido totalmente debilitadas por el tema de la pandemia. Entonces, hacerles esa invitación, a mí me gustaría pues conocer mucho más del trabajo de Alex y de Yairen. Creo que es importante pues que nos conectemos en este momento. Por ejemplo, Yairen, te puedo comentar que en este momento, de hecho este fin de semana estuvimos actualizando la agenda política de una plataforma que se llama Movilízate. Esta plataforma pues busca garantizar y promover los derechos sexuales y reproductivos y de personas viviendo con VIH. Nosotros estamos muy interesados, por ejemplo, en trabajar de temas de inclusión, de educación sexual, de integral de la sexualidad, poder garantizar que los servicios de salud pues sirvan como corresponde y también pues fortalecer las capacidades de jóvenes de todo el Ecuador. Entonces creo que lo que tenemos que hacer pues es coordinar actividades juntos para que estas actividades de incidencia que se están haciendo desde varios frentes pues tengan un frente coordinado y que lleguen a ser, se logren procesos de incidencia política efectivos que logren a transformar, digamos, las situaciones que estamos viviendo actualmente. Entonces, hay que unar esfuerzos, sea quien sea el candidato que llegue a la presidencia, hay que unar esfuerzos y generar procesos de incidencia política, pues, que nos generen mejores condiciones de vida. Adelante, Jairen. Muchas gracias, Pedro. Sí, Anthony, te tomo la palabra. Sería un gusto trabajar contigo y con todos los compañeros y compañeras que crean que esta curul en la Asamblea Nacional también es suya, también les pertenece y no tiene mi nombre, solamente eso. Yo creo que es fundamental construir dentro de la Asamblea Nacional liderazgos colectivos y curules que sean de muchos y de muchas, que tengan una diversidad de voces. Y yo estoy de acuerdo con Anthony, ¿no? Y me parece importante resaltar que los proyectos políticos, que los partidos políticos, para mi criterio son procesos en construcción, no son estructuras acabadas, sino más bien son procesos que se prestan también a transformaciones internas. Y digo esto porque la revolución ciudadana de hoy no es la revolución ciudadana de hace 14 años. Y cuando yo acepto una candidatura en este proyecto político, la acepto sabiendo que no todo está dicho, que no hay una verdad absoluta y que también la disputa es hacia adentro. Yo esa claridad la tengo desde el día uno, porque sé que también, no solamente dentro de la Revolución Ciudadana, sino el país en general, es un país todavía supremamente conservador.
donde agendas de reivindicaciones de las mujeres y también de la comunidad LGBTIQ+, quedan excluidas por distintos liderazgos, ¿no? Que responden también a una forma de pensar de las y los ecuatorianos en general. Entonces, sí, tú mencionas este tipo de comentarios y desde dentro las compañeras estamos peleando permanentemente con ese tipo de liderazgos que todavía muestran rezagos de machismo, de homofobia, y nosotras, ¿qué es lo que hacemos desde dentro? Alimentar la agenda de gobierno y alimentar también el discurso de Andrés Arauz, que para mí es un liderazgo completamente distinto al de Rafael, en la medida en que es un liderazgo joven que entiende la importancia de las reivindicaciones de las mujeres y de los grupos LGBTIQ más hacia adentro. Nosotras también estamos disputando y esa disputa siempre sería más sencilla si desde fuera tenemos compañeros y compañeras que sostengan esas luchas hacia adentro y no que se piense que una compañera es más o menos feminista por integrar un partido político. Creo que por ahí también es importante comprender que para nosotras, como mujeres, como personas de la comunidad, como feministas, también hacia adentro estamos dando una lucha permanente. No solamente la damos hacia afuera, sino también deconstruimos y construimos permanentemente hacia adentro. Y esa tarea es algo que creemos nosotras, nosotros que no deberíamos hacerlo ni queremos hacerlo solos y solas. Creo que para eso hay un amplio movimiento feminista, un amplio movimiento de la comunidad LGBTIQ+, que seguramente estará dispuesto y dispuesta a construir también horizontes de sentido más justos dentro de las políticas estatales, porque si algo nos ha enseñado estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno es que sí importa quién gobierna. A mí me parece que el discurso de pasar del Estado e ignorar el Estado como algo existente y una estructura que permanentemente nos está oprimiendo, pero claro, es importante saber que si hay personas que puedan ocupar esos espacios y que lo puedan hacer de forma distinta, porque cuán distinto hubiese sido un gobierno que cuide la vida durante la pandemia y no el gobierno violento neoliberal que tuvimos durante la gestión de la crisis sanitaria. Entonces es evidente que hubiese sido distinto un gobierno que piense en la gente y vacune primero a las personas que merecen ser vacunadas, ya sea por su edad o por su desempeño profesional como personas de trabajadores de la salud, y no que esté vacunando a sus panas. Entonces el Estado al final es una estructura que está ahí, es una estructura que ordena los estados-nación. Muchas gracias, Jairen. Muchas gracias. Ya nos tenemos que terminar el segmento y nos tenemos que enlazar justamente con el debate presidencial. Y solamente para ya ir cerrando este segmento y agradecerles a ustedes, Jairen, Alexander, igual a Anthony, la participación de hoy en un minuto, y ya para cerrar en un breve mensaje, cuéntenos cuál es el llamado que ustedes hacen a las juventudes para el ejercicio de un voto crítico más allá de las elecciones. Empezamos contigo, Alexander. Como dije, no depositamos nuestras esperanzas en las elecciones, no decimos que el Estado es algo de lo que hay que pasar, más bien el Estado hay que ir y romper más bien toda esa estructura que produce todo lo que estamos viendo, toda la corrupción, vacunas VIP, y sigue beneficiando a los que más tienen. O sea, igualdad económica para tener también igualdad jurídica, igualdad política. Los jóvenes debemos formarnos y entender a un nivel más estructural la situación. Toda la gente está emprendiendo ahorita, haciendo cualquier cosita para vender, y bueno, no hay que trasladar esta culpa de que el comerciante informal vende cualquier cosita y si es pobre porque quiere. Más bien es un deber del Estado garantizar el derecho a trabajar. Entonces, eso sería un llamado a los jóvenes para formarnos también, para poder afrontar la política en nuestro país. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Vamos con Anton. Bueno, mi llamado político a los jóvenes va por la misma línea. Creo que es importante pues reivindicar que como jóvenes tenemos nuestros amores, tenemos nuestro proceso de formación, tenemos que vivir un montón de experiencias,
pero también entender que estamos viendo momentos muy complicados a nivel social, a nivel humanitario, a nivel político. Y en ese sentido, pues mi invitación es a dedicar un poco de tiempo a informarnos de qué manera podemos hacer una participación política activa y de esta manera pues contribuir a que toda la política estatal que se está realizando y comunitaria tenga sus voces, cubra sus necesidades, pero también cuente con su apoyo y su trabajo. Entonces, lo que yo siempre invito, digamos, por ejemplo, en mi activismo VIH y de derechos sexuales y reproductivos, conformen y conozcan redes comunitarias, redes de sociedad civil que estén trabajando y desde allí comiencen sus procesos y unan esfuerzos para generar frentes que muevan agendas políticas que les beneficien. Entonces, ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Anthony. Y finalmente, Jairen. Gracias. Bueno, nuevamente, Pedro, Cristina, Anthony, Alexander, gracias por el espacio, gracias por permitirme compartir reflexiones con ustedes, a Sin Etiquetas también por este proyecto tan importante. Y sí, yo diría, independientemente de por quién vayan a votar, incluso si su opción política es anular el voto, a mí me parece que lo que no podemos dejar de hacer como jóvenes es desentendernos de la política. Y cuando digo de la política no me refiero al quehacer de los partidos políticos, aunque sí, yo creo que también es un espacio que los jóvenes militantes debemos ocupar, pero no solamente, creo que la organización en las calles, la organización en los barrios, la organización en nuestros centros de estudio, siempre pensando en lograr más derechos para no solamente para nosotros, sino para el pueblo al que pertenecemos, es fundamental. Así que el llamado siempre a organizarse, a no desentendernos del ejercicio político, porque es ese ejercicio político el que va a determinar si es que nosotros mañana tendremos o no trabajo, si es que nosotros mañana podremos o no acceder a una vivienda digna, si es que nosotros podremos tener la educación como un derecho y que no sea el privilegio de unos pocos. Esa es la política en el cotidiano y eso es algo de lo que no tenemos que desentendernos y tenemos que seguir luchando permanentemente para conseguir vidas más justas. Muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos, quería invitarles en este segmento y en este programa a unirnos a la campaña de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, que es debate que, bueno, se está generando una estrategia comunicacional este momento en Twitter, todas las colectivas, las personas que están uniéndose a esta estrategia, lo que quieren es que tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso respondan si su gobierno se compromete a un pacto fiscal para prevenir la violencia. La violencia contra mujeres y niñas en el Ecuador cuesta 4.608 millones anuales, entonces un pacto justo por ellas. La coalición de mujeres y un montón de activistas y un montón de personas estamos uniendo fuerzas para que sea el candidato que sea quien llegue a la presidencia del Ecuador, tome en serio las solicitudes de los movimientos de mujeres y feministas en protección y erradicación de todo tipo de violencia para mujeres y niñas en el Ecuador. Les invito a dar su retweet, está en las redes sociales de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, así que unámonos a esto. Creo que es súper importante esta iniciativa y va a tener más fuerza si es que se hace en red. Pedro. Así es, y solo para ya finalizar, les recordamos que este proyecto de Construyendo una Política Sin Etiquetas es gracias a Fundación Esquel, a DataLat, a las voces, a Alzando las Voces y a IRI. Así que estaremos las próximas semanas con nuevos programas y estaremos también al final con un webinar y el lanzamiento de un cómic desde las juventudes y la política. Así que les invitamos a que puedan seguir conectados con Sin Etiquetas y pues ahora a que reflexionemos y escuchemos pues también por la cadena nacional este debate presidencial entre los candidatos del partido político Creo y UNES también para que realmente el 11 de abril podamos ejercer un voto desde el conocimiento, un voto que sea crítico y un voto que sea más allá de los fanatismos ideológicos o partidistas. Así que con esto nos despedimos. Una linda noche, una excelente semana a todas, a todos y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos.